Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Como les estaba comentando, ¿no? Les estaba comentando que ya trabajamos, estamos en la unidad uno, que es una unidad como teórica, de debate de qué es la Constitución y el derecho constitucional también. No me he metido mucho en el tema del derecho constitucional porque es la disciplina que estudia todo el ámbito de la Constitución, ¿no? E incluso como disciplina, si quieren, lo podemos abordar un poquitito. Como disciplina, el derecho constitucional, eh, el derecho constitucional como disciplina realmente eh, eh, es como una rama del derecho, ¿no? Dentro de los saberes jurídicos, y realmente no se puede dividir en muchos aspectos, y se los digo, se puede dividir en muchos aspectos porque, por ejemplo, la, el ámbito constitucional no solo implica que nosotros debatamos la Constitución mexicana, por ejemplo, solamente, no. Podríamos hacer una materia completa, una clase completa sobre teoría de la Constitución, que va a ser este capítulo que vamos a leer ahora. Eso es teoría constitucional. Es una parte, que eso es nada más el concepto de Constitución. Teoría constitucional también se podría abordar qué es el poder constituyente, qué son los poderes constituyentes, muchas otras cosas, ¿no? Eh, Qué tipo de constituciones existen, las constituciones rígidas, flexibles, etcétera, eh, las clasificaciones de la Constitución. Pero este autor que vamos a ver ahora, Alejandro Medici, es argentino, es un profesor amigo muy bueno de teoría crítica constitucional. Lo que hace con este texto, con este libro es un libro de teoría crítica constitucional, pero él en ese primer capítulo nos da un panorama de los diferentes conceptos de constitución que ha habido abordados por diferentes autores. Entonces, muy buen texto para que en unas 30 cuartillas podamos leer los diferentes conceptos que existen, ¿no? No solo clasificaciones, sino conceptos desde el punto de vista de cómo se ha percibido la Constitución en diferentes momentos históricos también. Entonces, e incluso en los grandes modelos constitucionales históricos, que es el liberal, el social y el constitucional de derecho, e incluso una cierta crítica también a esos modelos. Y, el deliberativo habermasiano, que es otro también que hoy también se establece, se prevé. Entonces quiero que lo lean con calma y vayan subrayando. Lo que no entiendan me lo preguntan, no hay ningún problema en clases, porque es un texto que sí tiene algo, a lo mejor una serie de conocimientos detrás que les resulta un poquito difícil, pero lo vemos en la clase, no hay ningún problema. De todas maneras, lo que a mí me interesa es llevarnos lo sustancial del texto, ¿no? Lo elemental de las diferentes formas en las cuales se ha visto la Constitución como concepto, y ya íbamos, como él aborda los modelos históricos constitucionales, y ahí lo vamos a abordar de una vez y los vamos a ir refiriendo. Vamos a trabajar este texto hoy y la semana que viene, y si acaso a lo mejor una cuarta clase más, y ya vamos cerrando la primera unidad, pero les va a quedar mucho más claro los elementos de qué es la Constitución, ¿no? No solamente por lo que dice Lasalle, sino que es una reflexión histórica, es un clásico del constitucionalismo de 1860, sino también viendo que ha habido muchos autores que han reflexionado sobre lo que es la Constitución desde diferentes modelos políticos y jurídicos. Y que realmente les decía que me costó un poco de trabajo porque todo lo que encontré un texto de Ulises Schmil, un autor que se publica mucho acá en México, sobre el tema de qué es la Constitución, igual que el de Rolando Tamayo. Son textos muy buenos, pero completamente vinculados a la noción positivista, ¿no? La Constitución es esa norma jurídica que en un momento determinado nos vincula y hace que regule determinadas cosas, y única y exclusivamente tenemos que cumplirla, ¿no? Y si se viola hay que resarcir
su violación, ¿no? Ahora, esto es importante. Es muy importante que lo dialoguemos porque de todas maneras tengo 3 textos sobre esa concepción, que es como la concepción tradicional, positivista. Hay uno incluso que se llama el carácter normativo de la Constitución. Ese más bien no es que sea positivista, sino te dice cuál es el carácter normativo de la Constitución. Posiblemente abordemos otra clase más, ese texto de Carla Huerta, es muy buen texto, que también lo estuve revisando y se lo subiré en su momento. Veamos cómo vamos avanzando acá. Bueno, entiendo que a lo mejor no lo han visto aún, pero yo les voy a ir comentando eh, qué es lo que está planteando el autor, ¿vale? ¿Alguien pudo ver algo del texto? No, no creo. ¿Me pueden decir? ¿Pero cuál es el otro que leíste? Porque no hay más ninguno. Está el de Ferdinand Lassalle y ahora este. Todo lo demás es complementario. ¿Cuál es el que leíste, Luis Ángel? No sé de qué estás hablando, de qué manual. Profesora, yo leí el del Manual del Derecho Constitucional, pero de la página 49 Maestra, y 65. Pero eso está puesto en las lecturas. A ver, ¿dónde se los puse sí, yo? eso también la leí yo. Ahí. A ver, explíqueme dónde está puesto eso, que yo les dije que lo leyeran. Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde está puesto lo que ustedes están leyendo? En la página. ¿Dónde está? Sí, en su página, en el apartado donde dice lectura 2, ahí dice Pero es que no estamos en la manual lectura, no y estamos en la lectura dice las 2, páginas estamos en la a lectura leer. 1, estamos en la 1. Pero está bien, no pasa nada. No pasa nada que se hayan leído ese, pero estamos en la 1 todavía. Les dije que no hemos terminado la página 1, la unidad 1. Y les dije que iba a agregar más lecturas arriba. ¿Está bien? Está bien, no pasa nada. Ya entendí dónde leyeron. Ok. No importa, está bien que hayan leído un poquito de constitucionalismo liberal. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Está muy bien. De hecho, esas lecturas se van a quedar como complementarias, porque justamente, por favor, apaguen sus micrófonos. Víctor Hugo, Elba, amén. Se van a quedar como complementarios. Por favor, Víctor Hugo. Se van a quedar como complementarias esas lecturas, porque ya aquí con este manual, con este texto que les acabo de poner, vamos a abordar lo que dice el manual. ¿Está bien? Ok. Hay una persona que está intentando acceder que se llama Rigel PQ, no sé quién es. Muy Yo, bien, profesor, Víctor. Mm. ¿Qué? Se llama María de los Ángeles Regel, es una compañera. ¿Y por qué no pone bien su nombre? No sé ni quién es. Gracias, Ricardo. Primero llegan tarde y después son las 5:50. No se puede llegar tarde. Igual, Elías Cornish, por favor. No se puede. Yo les pedí que llegaran temprano, por favor. Entonces también, bueno, tú leíste lo de Medici. No importa que hayan leído lo del manual, está bien. Una cosita que les quería aclarar, ahora que veo aquí a Alexander, igual a Daimler por ahí, no tenían que hacer ninguna tarea uno. ¿Por qué lo hicieron? No tiene nada que ver esa tarea con la que vamos a hacer al final. Porque justamente estaba diciendo que estamos cambiando la unidad 1. No estamos en la unidad 2, estamos en la unidad 1. Pero está bien que hayan leído el manual, está muy bien. No les quita nada, les da conocimientos. Muy bien. Vamos a... eh, qué bueno que leyeron algo nuevo. Bueno,
Les decía que este autor, Alejandro Medici es un profesor de la Universidad de La Plata, es parte de esta tradición crítica del derecho en la cual yo me inserto, es un gran colega, de hecho ha estado en la UACM dando conferencias, dialogando sobre, la última vez, pues fue la última actividad que hicimos el año pasado antes de que cerrara todo por la pandemia, hicimos una actividad muy bonita con él sobre lo que estaba pasando, el golpe de Estado en Bolivia, etcétera. Sí, porque no porque teoricemos, no estamos atentos a lo que está pasando en la realidad social, ¿no? Entonces, Alejandro tiene ya un par de libros, tiene más, tiene unos libros anteriores, pero este libro es uno, no es su último libro, ahora acaban de sacar uno sobre los derechos humanos y coordinado por él y otros dos compañeros sobre las concepciones de derechos humanos críticas de Joaquín Herrera Flores, pero son cosas ya más de posgrado, ¿no? Estas. Eh, eh, en este sentido, es muy importante que veamos, que tengamos en cuenta que el texto en sí, todo su texto es una construcción en función incluso de la filosofía de la liberación, de la teoría crítica del derecho, y realmente este primer capítulo, que es desde el punto 2 hasta el 2.3, los usos del discurso constitucional y la politicidad del derecho, que creo que es todo lo que vamos a ver, de todos los conceptos de constitución que han habido, todo esto es como un recuento para hacer él una crítica y poder construir su propia teoría crítica constitucional, su propia teoría constitucional crítica. No vamos a abundar su texto en sí, porque eso es un texto incluso más para posgrado, pero sí esta parte inicial de recuento de los conceptos de constitución. En este sentido, quería darles esa introducción para que supieran quién es Alejandro, de dónde viene el texto, porque incluso empiezo por la parte de el punto 2, porque el 1 más bien él lo que hace es ubicar, ¿no? Ubicar y decir que evidentemente él quiere asumir un concepto de constitución y de noción de constitución en función de una totalidad social, ¿no? Y que evidentemente, que realmente casi siempre, cada vez que se da un concepto de constitución, se da un concepto de constitución ubicado en un compartimento estanco, quiere decir que es un fragmento del elemento constitucional, ¿no? Puede hablarse mucho de ella desde el punto de vista político o desde el punto de vista dogmático, ¿no? Formal, jurídico, la norma, o puede darse el caso de que se hable desde diferentes disciplinas, ¿no? Como la politología o la dogmática o la ingeniería constitucional, que también es cómo funciona, ¿no? Todo el sistema de los órganos del Estado, etc. Y no se tiene en cuenta que la Constitución se está moviendo en un proceso social y político, que incluso no solo es interno a un país, ¿no? La Constitución no solo, esta cosa que hablaba Lasalle de la Constitución, vamos a decirle que le dijimos material o real, ¿no? Sino también que se está moviendo hoy en la actualidad, por eso también escogí este capítulo, porque está pensando en la actualidad de hoy, y Lasalle es de 1860, y no es lo mismo hablar de la monarquía, de la iglesia en esa época que hablar hoy, como habla hoy Medici, de que hay diferentes niveles de gobernabilidad, donde por ejemplo las grandes transnacionales inciden en nuestros modelos constitucionales y en nuestras constituciones, en nuestro funcionamiento del orden jurídico, como también las grandes... y esto es lo que han pasado conmigo, legalidad social del derecho, es lo que nosotros le llamamos pluralismo jurídico, ¿no? En el sentido de que sí existe una constitución, es verdad, la constitución responde al Estado-Nación, pero también tenemos a nivel del derecho muchas escalas y muchos niveles. Y esas escalas y niveles no es solamente la clásica tradicional que podemos ver en México, que es
federación, estados, municipios, sino también a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Los sistemas internacionales de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, todas las grandes corporativos transnacionales, no solo las grandes empresas, sino los grandes el gran sistema financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Todo eso incide en el funcionamiento del orden jurídico e incide en el funcionamiento constitucional. Y eso es importante que lo sepamos. Es lo que nosotros le llamamos el pluralismo jurídico, que es transnacional, que no solamente es el derecho que tenemos en el Estado-Nación. Por otro lado, y es lo que el autor le llama las tecnocracias privadas y públicas transnacionales, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta. En todo esto se ubica el autor para después trabajar su teoría crítica constitucional. A mí no vamos a nosotros a ver esto así, porque esta no es una materia que se llame teoría de la Constitución, pero sí vamos a tratar de, vamos a usar su texto, sobre todo este primer capítulo, para ver todos los conceptos básicos. Y él lo que plantea es que quiere recuperar una teoría constitucional que recupere también la acción práctica, no solamente toda la situación real que hay, que no es solo local, sino también global, del mundo y cómo inciden en las constituciones, sino también la discusión y acción crítica en relación a saberes prácticos, es decir, cómo también inciden en las constituciones en la actualidad los movimientos sociales, las luchas, etc. Por eso les digo, es una posición crítica completamente. Solamente les estoy poniendo el primer acápite porque no se los puse ni a leer, pero para que entiendan el autor porque hace este recorrido conceptual después, ¿no? Y desde dónde está escribiendo, esto es importante, a mí esto me interesa mucho, que leamos autores nuestros, autores de América Latina, de lo que él plantea nuestra América, como concepto martiano, y que ese es su lugar de enunciación, su lugar desde el cual él escribe, su lugar como decimos también en el pensamiento crítico, su situacionalidad, desde dónde está situado para hacer diferentes lecturas de la Constitución y las prácticas constitucionales. Bueno, empieza por los conceptos de Constitución. En este sentido, el autor hace primero un diálogo, déjenme, quiero ver exactamente, espera un momentito. Alguien me dijo que leyó un poco, ¿no? Pero bueno, yo quiero dialogar primero con ustedes y ustedes más bien me preguntan. Primero, el autor nos ubica dónde nace el constitucionalismo, porque esta es otra cosa que no habíamos comentado nunca. Empezamos con Lasalle, con ese documento clásico, 1860. Yo di el contexto y les comenté el contexto de Alemania, pero no habíamos hablado nunca de que el constitucionalismo y las constituciones nacen con la modernidad, pero no la modernidad del siglo XVI, no cuando surge el capitalismo, surge no cuando se expande el capitalismo globalmente con la conquista de América, sino es todo un movimiento intelectual y político, el constitucionalismo moderno, que lo que hace es nacer a partir de los procesos que están vinculados al desarrollo del capitalismo industrial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Inglaterra en 1600, todo el siglo XVII, Francia 1789 a partir de la Revolución Francesa, Estados Unidos 1776 a partir de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o más bien el proceso de independencia, y América Latina, siglo XIX, todos los procesos de independencia. Estamos hablando de un proceso que es completamente occidental, ubicado en el centro de Europa, el mundo anglosajón, Inglaterra, el mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, el centro de Europa con Francia específicamente, aunque la incidencia después de Francia es en toda Europa, y en América Latina con los procesos de independencia. Es un movimiento que, bueno, los que están tomando conmigo filosofía del derecho, cuando lleguemos a ese momento, veremos que hay una serie de ideas filosóficas de esa época muy fuertes, donde ubican que
el ser humano es el centro, el que mediante la razón debe construir mediante la razón debe construir sus instituciones políticas y jurídicas. Es todas las ideas filosóficas de la Ilustración, donde ponen en el centro los derechos naturales, sí, pero desde el punto de vista racional. No son derechos naturales otorgados por Dios, sino desde el punto de vista nacional. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ahí nace el constitucionalismo. Dentro de ese ámbito de los derechos naturales racionales, que es lo que en filosofía llamamos el justnaturalismo racionalista. Claro, es un justnaturalismo racionalista que viene desarrollándose desde el siglo XVII, pero es justo desde el siglo XVII con mucha fuerza, incluso dentro del mundo anglosajón. Por ejemplo, uno de los grandes precursores de esos derechos naturales racionales, y hablan de esto, es John Locke, en Inglaterra, y después de ellos toda la Ilustración francesa, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, el propio Montesquieu, el propio Diderot, Voltaire, toda la filosofía política de la época, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, tenemos a autores que no están hablando de los derechos humanos, pero que hablan, por ejemplo, Hugo de Eurosio, que habla del derecho internacional público. Este debate de Hugo de Eurosio viene desde antes, pero es uno de los que pone en el centro el tema de la racionalidad de la forma jurídica. ¿Qué quiere decir la racionalidad de la forma jurídica? Pues que el derecho es una construcción desde la razón de los seres humanos. ¿Está bien? ¿Sí van conmigo? Y eso es ¿sí? ¿Van conmigo? Y eso es lo que quiere decir el autor cuando dice que el constitucionalismo moderno es entendido usualmente como un movimiento intelectual y político tendiente a la racionalización del poder y al reconocimiento y garantía de los derechos humanos mediante constituciones escritas. Es decir, el constitucionalismo moderno va a usar estas ideas filosóficas de la racionalización del derecho y va a pensar la racionalización del poder, cómo se racionaliza el poder. Es decir, cómo se convierte en enunciados, el poder, cómo se convierte en enunciados y se plasma por escrito en un documento. Y esas constituciones por escrito, o esos documentos por escrito, van a ser como unos grandes códigos, están codificando, están plasmando por escrito, prescribiendo quién ejerce el poder y cómo lo ejerce, y cuáles son los derechos que tienen las personas o la humanidad y la dignidad que tienen todas las personas que están entendidos dentro de ese ámbito, vamos a decir, constitucional, que en este caso es completamente estatal. Está vinculando, el constitucionalismo moderno se vincula a tres grandes conceptos. A ver, compañeros y compañeras, ¿se caen o qué? Porque se vincula a tres grandes conceptos. A ver, vamos a poner un pizarrón. El constitucionalismo moderno espérense un momentito, por favor. Se vincula a tres grandes conceptos: la racionalidad de las formas jurídicas, es decir, el ser humano mediante la razón construye el derecho, construye una forma jurídica. Entonces, al racionalizar la forma jurídica, lo que estamos diciendo es que podemos poner racionalmente cómo se organiza el poder, qué derechos y quiénes tienen derechos en esa forma jurídica que va a tener forma de constitución,
Constitución es un código, ¿eh? Le llamamos constitución, pero es un código. Es un código en sí. Aunque le llamamos constitución, codificas algo. Codificar, recuérdense los que estuvieron conmigo en legalidad, que vimos sistemas jurídicos, es sistematizar un conocimiento sobre algo. Al final la codificación es eso, sistematizar ese conocimiento, ¿no? Sistematizarlo, ponerlo en un lugar, por escrito, en este caso por escrito, y justamente lo que hace es, en el caso de la Constitución, lo que hace es organizar el poder por un lado, y esto lo había dicho, ¿no? Y qué derechos y quiénes tienen derechos, y también, aunque él no lo pone ahí específicamente, poner los principios políticos, vamos a decirlo así, políticos y jurídicos bajo los cuales se organiza el poder y qué derechos y quiénes tienen derechos, ¿no? Y cómo puede ser esto defendido. Este es un primer concepto muy básico, general, acerca de de cómo surge el constitucionalismo moderno, porque siempre asumimos, y todos los autores, aunque vamos a ver que desde el punto de vista histórico, no es la primera vez, no es una cosa solamente moderna, pero este es el concepto moderno de constitucionalismo. Ahora, la Constitución es un código normativo, es una norma que pretende organizar racionalmente entonces el poder y las libertades. Fíjense, no solamente cuando hoy hablamos de derechos para tenerlo más claro, pero es el poder y las libertades, ¿no? Las libertades que tenemos todos. Al final, recuerden que no solamente es un tema de libertad de movimiento. Si yo no tengo libertad, y les digo más, y para mí eso es un principio fundamental en el ámbito constitucional. Si tú no tienes satisfechas tus necesidades básicas, no tienes la libertad de hacer casi nada. La gente dice, no, yo tengo libertad de movimiento, puedo viajar. Sí, bueno, si no tienes tus necesidades básicas satisfechas como para poder pagar un pasaporte, el impuesto de un pasaporte, lo que implica un boleto de avión, lo que implica una visa, y todo esto, no sé a dónde vas a poder viajar, ¿entiendes? Entonces, la libertad y lo económico también van muy vinculados, ¿no? No siempre pensemos en las libertades solamente como la acción de votar o la acción de moverse, o la integridad física, no va solamente por ahí. Entonces, ¿cuál es el momento cumbre en el cual se da esto? Bueno, ya se los dije, Inglaterra, Francia, Inglaterra, Revolución Inglesa, de todas maneras lo vamos a ver, 1648, ay, disculpen, Francia, 1789, Estados Unidos, yo pongo estas fechas, pero es la época, ¿no? Inglaterra tiene contradicciones y hay un proceso revolucionario desde antes, desde 1630, 48 es donde más se dictan los documentos constitucionales que tienen que ver con el constitucionalismo demoliberal, que es como se llama, democrático liberal que conocemos después, y después esto sigue hasta 1688. En Francia igual, 1789 está la Revolución Francesa, hasta el 99, pero después viene Napoleón, después hay una restauración monárquica y después finalmente en 1830 ya restauran una república en Francia, ¿no? Como tal, y con una constitución, etcétera, etcétera. Son procesos históricos largos, pero son procesos de ruptura. ¿Se acuerdan que siempre les hablé que ha habido procesos de ruptura para llegar a las constituciones estas por escritas? En el caso de Estados Unidos igual, hay un proceso de ruptura con la colonia anglosajona, hay un proceso de independencia de las 13 colonias, donde va a haber diferentes momentos, no hay una guerra tan fuerte como tal, pero hay diferentes momentos hasta que ellos se declaran independientes en 1776, y después posteriormente en el 83, si mal no recuerdo, ¿sí? Dictan su constitución. Y después vienen todas las independencias de América Latina, que empiezan en 1804, los procesos de independencia empiezan en 1804 con Haití, y pues por ahí, y todos los países de América Latina empiezan a independizarse, México en el 10, y así sucesivamente, en el 12 creo, si mal no recuerdo, Argentina, y el último en independizarse es Cuba en 1898.
y todos pasan por los mismos procesos constitucionales posteriormente. En el caso mexicano tenemos un proceso constitucional muy interesante durante todo el siglo XIX. 1810 la independencia, pero después en el 14, en el 24, en el 36, en el 57, fíjense todas las fechas que tenemos que tener en cuenta para México, y ya estamos viendo aquí la unidad 2 también, 14, 24, disculpen, estamos en 1800, siglo XIX. 14, 24, 36, las 36 y 39 que son y 37 que son las modificaciones, 57 que es justamente ya cuando se dicta la Constitución, que después se va a reformar con la Revolución en el siglo XX. Ah, ok, Cristian. Bueno, sí, claro. Si no tienes pasaporte y no puedes moverte, no eres libre, no tienes libertad de movimiento, por lo menos no tenemos. La tenemos dentro del país, pero fuera del país no. Y claro, es una restricción de libertad que es la peor hoy, que es la migratoria, ¿no? Claro. Y bueno, Ángel, aquí hablaste de que había constitución escrita, no escrita. Bueno, es lo que estuvimos viendo, ¿no? Lo que estuvimos viendo con la SAI, que podíamos haberle llamado constitución escrita y no escrita también, es la constitución formal y la constitución material, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo ya todos estos conceptos. Entonces, cuando este es el momento cumbre del constitucionalismo moderno y es donde empiezan a redactarse todos estos códigos que hoy le llamamos constituciones y que hoy para nosotros tienen mucha importancia, al punto de que para nosotros rige toda la vida orgánica del Estado, ¿no? De toda la vida orgánica del Estado, es el documento cumbre de la vida orgánica que nos da los elementos, los principios y los elementos fundamentales de toda la vida, de toda la organicidad del Estado donde vivimos, sea cual fuera, sea México, sea Cuba, sea Estados Unidos, que tiene su constitución desde esa fecha, de 1783, y no la ha cambiado, ha hecho muchas enmiendas, y que tiene incluso una estructura muy diferente a la nuestra. Nosotros, por tener un sistema románico, tenemos una constitución mucho más amplia, orgánica, de hecho, donde regularmente casi todas nuestras constituciones de los sistemas románicos tienen esta división que es principios, y esto es importantísimo para que también entendamos la diferencia entre la constitución gringa, por ejemplo, cuando la lean, y si la leen, la pueden bajar, está en internet. Entre la constitución gringa, todas las constituciones de los sistemas románicos van a tener, por lógica, principios, primero, que los principios implican derechos humanos, garantías, temas económicos y políticos. Y después toda la parte de la organicidad del Estado, ¿no? La organicidad del Estado también se basa en principios del Estado, de cómo se organiza el Estado, los principios básicos, y después todos sus poderes, instituciones, que evidentemente casi todos tenemos que tener en cuenta que no solo es un tema nominal, ¿no? No es el nombre de la institución, es el nombre y la estructura y las funciones, que es lo que se llama en derecho administrativo, que lo verán después de esta clase, que es facultades y competencias. Competencias. ¿Está bien? Esto es importante. Y después, al final, de todas nuestras constituciones también tienen cómo se reforma la Constitución. Bueno, recuerden que aquí organicidad del Estado, que son los principios del Estado, los poderes institucionales. A ver, cuando hablo de los poderes son las instituciones. Y aquí regularmente viene justamente después la división
político-administrativa. Vamos a ponerla antes, administrativa. Que no es otra cosa que depende del tipo de sistema que tenga. Si es federal, pues federación, estados, municipios, y de ahí también vas a tener toda la cuestión de facultades y competencias, ¿no? Facultades y competencias. No solamente a nivel federal, todos los poderes institucionales. En el caso mexicano, por ejemplo, es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, más los órganos autónomos que están regulados en la Constitución. Eso es lo que tenemos en el caso mexicano, pero también después toda la parte federal. ¿Qué puede hacer la federación? Que puedan hacer los estados, que puedan hacer los municipios. Esto es fundamental, sobre todo aquí, ya esta segunda parte es que hacen los estados y los municipios. En un país que no sea federal, regular, que se le llaman unitarios, eso lo vimos en los unitarios, que lo vimos en teoría del Estado, los que tengan teoría del Estado conmigo, es más bien Estado, provincia, municipio. Incluso los que tomaron teoría del Estado conmigo saben perfectamente, esta estructura, la estructura federal mexicana, viene de la discusión que se dio sobre el federalismo en Estados Unidos en 1776, justamente cuando su independencia. Esa fue una de sus discusiones fundamentales, y es una de las discusiones fundamentales que tiene México en el siglo XIX. En estas fechas que puse aquí a la izquierda, del 14, el 24, justamente una de las grandes discusiones en estas fechas, el 14, el 24, el 36, hasta que quedó el Estado Federal Mexicano en el 57, fue esa, el federalismo. Si éramos federales o éramos centralistas, unitarios quiere decir, centralistas o unitarios. Y por último, las constituciones románicas, lo otro que tienen es la reforma constitucional. La reforma constitucional, de hecho aquí tenemos, ven, organicidad del Estado, reforma constitucional, cómo se reforma y cómo se protege esa constitución, ¿no? Eso, en el caso mexicano, esto está también dentro de los organismos del Estado, en parte de los organismos del Estado, porque está dentro de los organismos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Ahí está regulada. Cuando ya pones todo el aparato, de los aparatos también autónomos, todos los órganos autónomos, también hay alguna, y ahí ya estableces la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, por todo en el Poder Judicial también. Entonces, no solamente el tema de proteger a la Constitución no solamente está en la reforma, sino también inserta en toda la Constitución. Bueno, esto también se los estoy dando para que ya tengamos nociones claras. A ver, adelante, Cristian. Te doy la palabra para que me hagas la pregunta. Levanten la mano, si quieren interrumpir, comentar algo, adelante. A ver, Cristian tiene una duda sobre lo que es el orden jurídico. Ya te leí. Dice Cristian que por un lado está la Constitución, el Código Civil, la Ley de Trabajo, la Ley del Mercado. No. A ver, la ley mercatoria es el funcionamiento económico de las relaciones sociales, de las relaciones económicas en el mundo. La ley mercatoria es una cosa, ¿no? Eso no existe una ley del mercado por escrito, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Qué hay en México, en todos estos países, sistemas románicos, que lo que estoy hablando ahora es como nuestros sistemas románicos, qué tipo de constitución tienen? Todas están más o menos con esta estructura, nuestras constituciones, pero eso está basado e inserto en algo mayor que son los sistemas, los órdenes jurídicos. Antes de la Constitución hay un orden jurídico. Y el orden jurídico es un entramado mucho más complejo, donde hay muchísimas, no solo hay normas jurídicas, instituciones que se derivan de esas normas, procedimientos, etc. ¿Está bien? Ahora, el orden jurídico nuestro, el de México, tiene previsto dentro del entramado y dentro del ámbito de las normas jurídicas la Constitución y el bloque de constitucionalidad como la escala superior. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí vas conmigo? Eso lo vamos a ver en las clases. Eso lo vamos a ver en la clase, no nos adelantemos.
vamos a ver por qué la Constitución es la norma superior y es el bloque de constitucionalidad. No solamente la Constitución, sino todas las normas que tienen que estar en el bloque de constitucionalidad, que son todos los tratados de derechos humanos que ha suscrito México. Pero también la jurisprudencia constitucional que tiene que ver con que ha emitido la Suprema Corte, ¿no? Eso lo vamos a explicar en clase. Y después, debajo de ese entramado, de ese bloque de constitucionalidad, vienen las leyes. Y hay leyes generales, leyes nacionales, leyes federales. Esas son las primeras. Y los códigos, código civil, si es federal, código penal, si es federal, si tienen ámbito, eso se llama competencia. ¿Qué competencia tienen? Federal. Y después vienen lo que sigue a esos códigos, serían reglamentos, por ejemplo. ¿Está bien? Lo que en las leyes de procedimiento, en este caso, disculpa, no reglamentos, leyes de procedimiento. Porque siempre hay unos códigos que son generales y después vienen los procedimientos, leyes de procedimiento. Y después de esas leyes de procedimiento vamos a encontrar reglamentos, instrucciones, directrices, diferentes instrumentos jurídicos que van a tener que ver con también el funcionamiento a nivel federal. Eso estamos hablando a nivel federal nacional, pero después eso se repite a nivel estatal en México porque somos federales. Entonces, quiero que entiendas un poco eso. Vale, bueno, todo esto lo vamos a ver en clase posteriormente. Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí? Estamos ahora en la unidad 1, que es el concepto de constitución. Luego entonces todavía no estamos viendo México, estamos viendo el concepto de constitución de manera general. Vimos un documento clásico que es el de Ferdinand Lassalle y estamos viendo ahora un capítulo, un texto que les pido que lean con calma y que se tomen el trabajo de apuntar dudas y todo lo que quieran, donde vamos a ver los diferentes modelos constitucionales y los diferentes conceptos de constitución que ha habido y que hay todavía. Estamos para eso estableciendo justamente cómo surgió primero el constitucionalismo moderno, para saber dónde estamos ubicados históricamente, y dónde es que surge inicialmente estas nociones de constitución como la que tenemos hoy a la derecha de nuestro pizarrón, ¿no? Sobre todo esta que tenemos en México, los sistemas románicos. ¿Cuáles son los sistemas románicos? Los países que tuvimos conquistas españolas e influencias del sistema románico, germánico, canónico, francés, que es del centro de Europa, ¿no? Todo lo que es el centro de Europa, todo lo que es América Latina, el sistema románico. América Latina, excepto las islas del Caribe que son anglosajonas, ¿no? ¿Cuál es el otro sistema que existe? El del Common Law, el anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Todo eso lo vemos en sistemas jurídicos, en la clase anterior, en legalidad social del derecho. Las clases, a ver, ustedes tienen un programa de estudios que no es tan bueno hoy, pero si los profesores dan con responsabilidad los contenidos hilvanados que tenemos que dar, si ustedes ya tuvieron una teoría del Estado bien dada y una legalidad social del derecho bien dada, yo no les tendría que explicar estas cosas ahora mismo, ¿no? Porque esto ya lo vimos en las clases anteriores. ¿Está bien? Entonces es importante que eso lo sepan. Bueno, voy a seguir con el texto. Entonces, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, francesa, Martínez Trejo, si estás ocupado, puede salirse de la clase. Listo. Por ejemplo, toda sociedad, dice, toda sociedad que no asegura la garantía de los derechos ni determina la separación de los poderes no tiene constitución. Esta es como la primera noción que se tiene con mucha claridad respecto a, evidentemente, a cuál es la concepción de ese constitucionalismo. Disculpen, que es que se me fue aquí el pizarrón. Es que empieza a abrirse todo. Tengo abierto. ¿Ven el pizarrón? ¿Sí lo ven?
Aquí está. Sí, maestra. Sí, maestra, sí se ve. Maestra. Solo Sí, la maestra. Ya. Ya se agarró toda la pantalla. No, es que se me había ido para el costado, por eso lo estoy sacando. Bueno. ¿Cuál es el constitucionalismo moderno? Yo les dije, ya empezó, tiene que ver con estas épocas. Y, por ejemplo, lo primero que ellos establecen, que es el famoso constitucionalismo liberal, el autor le llama demoliberal, es todo que surge aquí, vamos a ponerle aquí, constitucionalismo demoliberal, democrático liberal, o liberal, como le queramos llamar, tiene muy claro este tema de organizar los poderes y dar garantía a los derechos, ¿no? Y también determinar la organización de los poderes y uno de los elementos fundamentales de esa época fue instituir la separación de poderes, la famosa tripartición de poderes. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental también de este constitucionalismo, además de, vamos a poner aquí, derechos y separación de poderes, que al final quedó como tripartición de poderes en los tres poderes famosos, legislativo, ejecutivo, judicial, así quedó, y de hecho esta es la discusión muy interesante de ejecutivo, legislativo y judicial. Esta es una discusión muy interesante que se da, que es la discusión de todo el constitucionalismo demoliberal de esta época, entre el siglo XVII, XVIII y XIX. En México se da una discusión muy fuerte de los tres poderes, pero se acepta muy bien. La discusión fuerte de México, se los voy a decir en el siglo XIX para que sepan, fue el federalismo y si la religión era parte del Estado. Esas fueron las dos grandes discusiones. Si éramos federales o no éramos federales, si éramos federales o éramos centralistas en México, o cómo se organizaba el Estado. Si la religión era parte consustancial del Estado, la religión católica o no, esa fue la otra gran discusión. Fueron esas dos grandes discusiones, pero en materia de tripartición de poderes, de tres poderes, siempre hubo acuerdo. Y en materia de garantizar derechos también hubo acuerdo, al punto que en 1857, en la Constitución de 1857 en México, se establece el amparo como método de garantía, y México es el creador del amparo, ¿no? El famoso Manuel Otero, si mal no recuerdo se llama así, el apellido sí es Otero. Otero, un gran jurista que propone el amparo, lo propone antes del 57 en una reforma y después queda establecido en la Constitución en 1857. México tiene en su haber constitucional e institucional histórico en el mundo haber creado el amparo como la figura de garantía de los derechos humanos. Ya les estoy dando elementos también que vienen en la unidad 2 y que después lo veremos mucho más rápido, pero quería que esto lo tuvieran bastante claro. Y el tema de los derechos pasa en el constitucionalismo liberal por los derechos individuales por encima de todo. La persona es la que tiene derechos, el ser humano es la que tiene derechos. Claro, aquí van a leer cómo el autor asume una posición crítica con esto, y yo siempre lo doy así en clases, pero justo lo tenía casi en casa el autor y no lo usaba. Yo siempre les doy esta parte crítica, es que bueno, que al final todas estas constituciones de esta época dejaron evidentemente que quienes votaban, los que tenían derecho eran los hombres blancos propietarios, nunca las mujeres, ni los esclavos en Estados Unidos, ni los negros, ni los mestizos, ni los propios, y bueno, por supuesto, México, por ejemplo, en este caso, habla del ciudadano mexicano, todo el mundo habla del ciudadano mexicano o el ciudadano estadounidense. El ciudadano es la categoría abstracta que ponen en las constituciones, pero a la hora de expresar los derechos específicamente, sí le ponen cotos. En el caso de Estados Unidos y de Francia, por ejemplo, solo podían votar los hombres blancos propietarios. Es decir, los que tenían propiedad, en este caso eran hombres y blancos. Entonces, ahí excluía. Y en el caso de Estados Unidos, el esclavo no era un ciudadano. Entonces, ahí es donde te das cuenta que también estos constitucionalismos son bastante
son restringidos, no son universalistas en cuanto a la protección de los derechos. Brenda, estamos en 1810 y siglo XIX. La Constitución del 17 no la hemos tocado todavía, ni tiene nada que ver con la Constitución de Estados Unidos. Eso es un error histórico el que acabas de poner ahí. Al revés, la Constitución de 1857 mexicana es la que tiene que ver con Estados Unidos por el debate que hubo sobre el federalismo. 1857, esta que está acá. ¿Vale? Entonces no confundan, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No confundan porque están cometiendo un error histórico. Estamos en el siglo XVIII y XIX. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora, sobre los conceptos de constitución. Hay que decir, y cualquier autor que dialoga sobre... ¿Alguna duda hasta aquí? Porque voy a pasar a otro punto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. No, maestra. Bueno, voy a... Listo. Vamos a leer un texto sobre el proceso constitucional mexicano, ¿eh? No se me angustien porque están confundiendo cosas, pero no, estamos hablando ahora de teoría de la Constitución, de qué es la Constitución. Entonces voy a guardar acá este pizarrón y voy a borrar y vamos a pasar a los conceptos de la Constitución. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Y si alguien quiere intervenir, adelante, ¿eh? Si alguien quiere comentar algo, si lo puedo leer. Estoy hablando más yo porque justamente la lectura la puse Perdón, anoche. maestra, perdón. La puse anoche y entiendo que no todos pudieron leerla. Bueno, vamos ahora al... Araceli, quita el micrófono, por favor. Araceli. Ay, perdón, maestra, pensé que ya lo Ya. había quitado. Ya quítalo, ya. Ya no te disculpes más y quítalo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en materia de conceptos constitucionales, por ejemplo, en la antigüedad, en la antigua Grecia, ya había conceptos constitucionales. Ya había conceptos de constitución. En la antigua Grecia. Sí, porque siempre pensamos el constitucionalismo moderno desde el punto de vista de las fechas que puse aquí previamente, pero ya en Grecia sí había un concepto de constitución. ¿Cuál era el concepto de constitución en la Grecia antigua? Tiene que ver justamente, y lo da muy claramente Aristóteles, el primer significado tiene que ver con la politeia. Politeia. ¿Qué quiere decir la politeia? La politeia, que no es otra cosa que los órganos de la polis, ¿no? ¿Cómo se organizaba la polis? Acuérdense que eran polis-estados y la polis, ¿cómo se organizaba? Pues tenía una asamblea, la famosa ágora, donde los ciudadanos discutían los temas, tenía un consejo, inicialmente tenía un consejo de ancianos o un consejo de mayores, se podría decir, y cómo se vinculaba con los diferentes grupos sociales, ¿no? Son los órganos de la polis. La politeia no es otra cosa que los órganos de la polis. También otro concepto de constitución está vinculado a la forma de hacer política en función del bien común. No es solamente qué órganos tienes, sino cómo realmente ejecutas la política para el bienestar común. Por tanto, estamos hablando de más o menos cosas que conocemos hoy. Lo que pasa es que ustedes, cuando van a leer, si leen Aristóteles o leen sobre todo Aristóteles en la República, en la República de Platón y en la Política de Aristóteles, van a ver cómo ellos definen modelos políticos constitucionales y los definen en función de su realidad, ¿no? Y por eso hablan incluso de cómo se organiza la polis, cómo esta funciona, y de ahí sacan formas de Estado, sobre todo formas de gobierno, que si
la democracia, que si la oligarquía, que si, y cómo plantean que unos son mejores que otros, etcétera, etcétera. Por tanto, de esto que estamos hablando, que está muy vinculado al Estado, fíjense que todo este tema constitucional está muy vinculado a la forma del gobierno, a la forma en cómo se organiza el gobierno y sus instituciones y sus relaciones con los ciudadanos o con la población en específico, está desde justamente la antigüedad. En otro momento, por ejemplo, en el mundo feudal, vamos a ponerlo así rápidamente, en el mundo feudal, cuando se habla de constitución, depende del autor que quieras leer, todo el tiempo está hablando de, por ejemplo, cómo se daba la convivencia política, ¿no? En el mundo feudal ya estamos hablando del medioevo europeo, cómo se da la convivencia política. La convivencia política. En el mundo, ya esto también lo vimos en teoría del Estado, no le vamos a dar mucho ámbito, pero la convivencia política en el mundo medieval, medioevo europeo, se da entre las relaciones de protección entre señores feudales, vasallos y siervos. Entonces, es una relación de protección de personalidad y de fidelidad. Hay una protección entre ellos, las personas se protegen, los vasallos y los siervos son protegidos por los señores feudales en ese pacto de fidelidad y de protección, es donde está el modelo constitucional. Por favor. Gracias, en un ratito se los tengo. Sí. Elías Cornish, por favor, puedes estar atento y cerrar tu micrófono. Gracias. Perdón, se me movió. Vuelve a pasar una cosa así, los voy a sacar de la clase, por lo menos de la de hoy, por favor. No es lo mismo que tú estés atento y estés, como la compañera ahorita estaba atenta y se le abrió el micrófono, no importa. Pero que no estés atento y además se te abre el micrófono, ya saqué a una persona de la clase. Y hay un estudiante de la clase que no estaba atento, estaba ahí en otra cosa, pues ya lo saqué, no tienen que estar acá. Bueno. Entonces, y en el mundo moderno ya lo describimos previamente, ¿no? En el mundo moderno, evidentemente, se da todo este proceso de estas rupturas jurídico-políticas y se abocan en las constituciones de las que describimos previamente. Dime, Luz, adelante. Sí, profesora, yo tengo la duda si en algún momento con lo que nos está dando se podría hacer referencia al contrato social de Rousseau. El constitucionalismo moderno está basado justamente en todas las ideas ilustradas francesas, y todas esas ideas, no solo ilustradas francesas, sino también toda la filosofía del siglo XVII. La ilustración francesa es del siglo XVIII, ¿no? Entonces la filosofía del siglo XVII es una filosofía racionalista empirista. Por ejemplo, es el caso de John Locke, que es un gran empirista, pero hace sus tratados de gobierno civil. Entonces no solo el contrato social de Rousseau, el pacto social de John Locke, el contrato social de Rousseau, todo esto, todas esas ideas están influenciando a lo que después abocó las ideas constitucionales modernas. ¿Sí? ¿Sí? Son la base política Sí. y jurídica. Fue lo que mencioné al inicio, la ilustración francesa, hablé de Rousseau, de Diderot, de Voltaire. Por ejemplo, ¿de qué habla Voltaire? De la libertad religiosa. Es una de las cosas de las que habla. ¿De qué habla Rousseau? De los derechos. ¿De qué habla John Locke? De los derechos de las personas, de los derechos racionales, naturales, de la propiedad, de las libertades. Todos contra el mundo es absolutista aristocrático. A ver, dime, ¿quién más levantó la mano? ¿Tu compañero que había levantado la mano? Ya. Yo. Martín, adelante. Yo. Bueno, es que ahí en la parte donde usted explica, también es ahí donde entra lo que son las rupturas, ¿no, maestra? La ruptura de poder.
ahí es donde hablamos ya del mundo, donde pasa del mundo feudal al mundo del neoliberal, ¿no? Al mundo liberal, no O el nuevo neoliberal. liberalismo. Liberal, no neoliberal, liberal. Pero- Lo que le puse el término Así es, maestra. demoliberal, el constitucionalismo moderno, demoliberal, pero vamos a poner el liberalismo para que no se confunda. Es que así el autor lo usa para que reconocieran el término, es lo mismo. Demoliberal, democrático liberal, liberalismo, ese es el que pusimos anteriormente. ¿Está bien? Bueno. Entonces, y de hecho, esto, a ver, voy a poner para ilustrar lo que dice Luz. La filosofía política del siglo XVII. ¿Quiénes tenemos acá? John Locke, por ejemplo. Pacto social, derechos naturales, todo esto. Racionalidad de los derechos, libertades, propiedad. Y John Locke habla de un pacto social entre los ciudadanos y el Estado. Mientras después en el siglo XVIII ya entra toda la Ilustración francesa. Acá sí se habla completamente del contrato social, como es el contrato social de Rousseau, pero también se habla de derechos de los ciudadanos, y estos derechos son naturales y racionales. Y aquí tenemos a Rousseau, a Diderot, a Voltaire, también está Kant, habla de derechos naturales racionales, incluso de los estados, de la relación de los estados. Kant tiene toda una reflexión sobre el derecho internacional público, la relación de la paz y la guerra en los estados. También está, Voltaire habla mucho de la libertad religiosa. Rousseau critica mucho el derecho de propiedad, por ejemplo, dice que tiene que estar limitado, y habla también de los derechos naturales, pero habla sobre todo del contrato social, de cómo debemos realmente, el de la categoría de la soberanía. Aquí entra todo el tema de la categoría de la soberanía, que es fundamental para el constitucionalismo moderno, y ciudadanía. Aunque la ciudadanía también viene acá con Locke, ¿no? Con Locke, el concepto de ciudadanía, ahí está. Y eso es retomando la antigüedad, Grecia, Roma, etcétera, ¿no? Todas estas ideas influyen, y por otro lado, además, todas las ideas del liberalismo, que no es lo mismo. Quiero que entiendan que el constitucionalismo liberal, esto es muy importante, así se le llamó al constitucionalismo, demoliberal o constitucionalismo, o liberal. Constitucionalismo moderno es demoliberal, también se le llamó inicialmente liberal, pero el liberalismo es una doctrina filosófica política que está entre finales del finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Hay que tener mucho cuidado, porque no se puede decir que John Locke es un liberal, porque no lo es. Es que el liberalismo es una corriente política después de la Ilustración, política y económica, y es económica y es política. Y justamente lo que ellos plantean, los economistas, son los famosos economistas de la economía clásica. David Ricardo, Adam Smith, la famosa liberalización del mercado. Liberar el mercado. ¿Por qué? Porque justamente lo que están es, todo el mundo está luchando ¿contra qué? Contra el Estado absolutista. Es que aquí, a ver, contra esto, contra el mundo feudal. Y más que el feudalismo no, no, mentira. Están luchando contra el Estado absolutista, que es el que ha aparecido aquí, el absolutismo, absolutista, que es un Estado, que el primer Estado absolutista es el español, con la conquista de América, y justamente aparece en el siglo XVI a partir de la conquista de América. Y es moderna también. El Estado absolutista es el primer Estado moderno. Es el primer Estado moderno. Entonces lo vimos en teoría del Estado.
Luego, entonces, te estoy repitiendo cosas que ya vimos previamente en esa materia. Y el liberalismo es una corriente posterior, es una corriente que va a tener que ver con el siglo, finales del XVIII, principios del XIX, en la economía, con la economía clásica, la economía clásica liberal, que es David Ricardo, Adam Smith, todo este tema de liberar el mercado, de que hay una mano invisible, y todo es contra justamente el Estado absolutista, justamente con el anciano régimen, justo contra el Estado absolutista. No es el Estado feudal, mucho cuidado. El Estado feudal, eso lo vimos en Teoría del Estado. Una cosa es el Estado esclavista en la Grecia antigua, otra cosa es el Estado feudal y otra cosa es el Estado absolutista, que es un Estado moderno que tiene otra configuración, que es el monarca como centro del poder. Y entonces lo que hace todo el liberalismo, lo que hace la Ilustración, y toda esta filosofía política que empieza desde el siglo XVII, 1600, a criticar ese Estado absolutista y a decir que las personas tenemos derechos, que las personas tenemos libertades, que tenemos propiedad, que los derechos son naturales, que nadie puede regir nuestros derechos, y después la Ilustración refuerza esto con mucha fuerza, refuerza esto, lo dije doblemente, es un pleonasmo, lo refuerza, y después viene todo el proceso, todo el pensamiento liberal. El pensamiento liberal es un pensamiento muy ubicado en liberar el mercado, liberar la propiedad, y en política tiene que ver mucho con justamente lo que plantea el constitucionalismo moderno liberal, que es derechos, ciudadanía, tripartición de poderes. Es esto. Eso es lo que conocemos como derechos, ciudadanía, derechos de la ciudadanía, tripartición de poderes. Y esto es lo que se refleja en las constituciones, ese pensamiento liberal. Claro, tiene influencia de la Ilustración y tiene influencia de la filosofía política esta del siglo XVII, John Locke, porque tampoco se puede mezclar, no es lo mismo John Locke que la Ilustración francesa, Rousseau, etcétera, no es lo mismo. Y el liberalismo es la base. Todo este pensamiento que está acá en el medio influye al pensamiento liberal, que es la base del constitucionalismo moderno. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Pueden preguntar lo que deseen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el constitucionalismo moderno, que es el famoso constitucionalismo liberal, lo que sí iba a pasar a partir de esos tres procesos, de estos procesos que comenté, de estos procesos que comenté en el pizarrón anterior, es justamente lo que sí iba a pasar. A ver si puedo enseñarles el pizarrón anterior. Aquí está. A ver. Lo que sí va a pasar en estos procesos que estamos planteando aquí, del constitucionalismo moderno, en todos estos procesos que aquí expuse, es que este modo de constitución, específicamente la del sistema románico, aunque el concepto de constitución en sí, se va a globalizar. Todos los países, todos, vamos a asumir estos modelos. Este constitucionalismo liberal se va a expandir por todo el mundo y va a empezar a ser parte. Los países lo van a asumir históricamente de diferentes maneras y lo van a ir adaptando históricamente de diferentes maneras. En el caso de México, México tiene el decursar muy claro a partir de la independencia, etc. Entonces no es solamente, si es en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, hacen todos estos procesos de ruptura,
y América Latina con sus independencias. Y todas estas influencias de todo ese pensamiento liberal en el constitucionalismo moderno va a entrar con mucha fuerza a todos los países de América Latina, y el caso mexicano lo va a tener muy claro. Va a tener todos estos procesos de discusión en el 14, el 24, el 36, el 57, hasta establecer esa constitución con todas estas características que están aquí a la derecha. Entonces, no crean, lo que quiero decir con esto es que no crean que ni remotamente, si algo pasó con el constitucionalismo es que se globalizó ese concepto, el constitucionalismo moderno, y el concepto, no solo el concepto, sino esta forma de organizar el poder con una constitución como documento macro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, hay muchos conceptos de constitución. Este es como la historia básica que se las he dado hoy. Hay muchos conceptos de constitución y depende del autor que escojamos, del autor que veamos. ¿Alguna duda hasta ahí? Depende del autor que escojamos, del autor que veamos, vamos a poder empezar a dialogar los diferentes conceptos. ¿A quiénes nos trata acá Medici? Primero, el primer concepto es como un concepto absoluto, ¿no? De Carl Schmitt, a partir de su gran libro Teoría de la Constitución. Es la Constitución como un concepto absoluto, que es que quiere decir que la Constitución es toda la situación total de la unidad y la ordenación política de un Estado determinado, ¿no? Después, el autor va a trabajar este mismo concepto, pero como un concepto relativo, que la Constitución no solamente es toda la unidad política de un Estado determinado. Y después de ahí vamos a empezar a ver el concepto positivo de Constitución, la Constitución como una voluntad de persistencia, ¿qué quiere decir esa unidad política? ¿Qué quiere el concepto ideal de Constitución a partir de una idea? Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, así que por favor, léanlo. Y después, ese es desde el punto de vista de Carl Schmitt. Después vamos a ver el concepto de Constitución desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son los conceptos desde el punto de vista jurídico? Que es la Constitución jurídica formal, esa Constitución que yo les voy a enseñar a partir de, dentro de la semana que viene, no la otra, empezamos la Constitución, ¿no? Y vamos a ese documento formal que tenemos aprobado, vigente, etc. Después la Constitución real, que es la material, lo que va a pasar realmente con la Constitución, cómo esta se mueve, que es un poco lo que hemos debatido con el documento de la SAI. Después la Constitución histórica, que va a tener que ver con, vayan pasando listas, sí, gracias, Rosario. La histórica, que tiene que ver justamente con la Constitución inglesa, pero eso lo vamos a ver muy rápido. Y después la Constitución como forma de pacto de la comunidad política. Después vamos a ver la Constitución dialéctica, esto va a tener más que ver con Heller, con un pensamiento que tiene más que ver con el siglo XIX, el siglo XX, y la Constitución material, pero ya vista como la materialidad de las decisiones políticas. Después la democrática deliberativa, que es la de Habermas, y con eso terminamos, y después terminamos con la simbólica. ¿Ya? Vamos a abarcar, es un texto bonito, profundo. Vamos a tratar de abarcarlo completo, bien, con detalle. Ya hoy le di bastantes elementos y no se preocupen que no nos tenemos que aprender el texto, ni mucho menos, sino los elementos sustanciales del mismo y de los conceptos, ¿vale? Y vamos a terminar por hoy porque no puedo empezar un tema porque no nos da tiempo. Ya, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna duda? Vayan pasando su lista. ¿No es en los puntitos? ¿Cómo? Eso hay unos puntitos. No te escucho. No escucho. Ángel. Sí, profesora. A ver. Ole, que no tengo el audio. Sí, tienes puesto tu audio. Ay, Dios santo. En fin. Bueno.
¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, lean con calma, dense su No. tiempo. El texto no es un texto fácil. Ya vamos a empezar a trabajar un poco más el tema jurídico fuerte, así que prepárense que ya se acabaron los textos fáciles, ¿vale? Sí, porque sí, ahí piensan ¿Cómo que se llama el texto? el texto es a ver, estamos en la unidad 1, es el segundo texto, que es de Alejandro Medici. Es un libro que el nombre, no me acuerdo, es otro nombre, pero no me acuerdo cómo le puse algo. Por favor, busquen, es que lo que no entiendo es por qué no entran a la página. Y se llama, el texto es un libro, se llama Otro Nomos, Teoría Crítica Constitucional, pero el tema es diferentes conceptos de la Constitución. Ese es el tema que estamos viendo. Y se los advierto porque entonces van a decir, ay, no lo encontré. Lecturas 1, estamos ahí en lecturas 1, por favor. No hemos pasado a la unidad 2, de hecho la unidad 2 la estamos ya dando con las explicaciones que estoy dando. Maestra, Dígame, dígame usted. maestra, se llama teoría constitucional. De hecho, sí, Se llama teoría constitucional. Otro no, Hemos- sí. teoría constitucional, gracias. Pero quieren saber dónde está. En lecturas 1, el segundo texto, ahí está. Entonces, por favor. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el lunes. Lean. Gracias, profesora. Vamos a trabajar fuerte con esto. Un abrazo, cuídense mucho. Igualmente, maestra, hasta luego, que descanse. Igualmente, Igual. gracias. Buenas tardes, gracias. Pasen lista. Gracias, profesora. Nos vemos, pasen lista. Nos vemos. Gracias.